La segunda venida de Cristo. La resurrección del Cristo que mora en tu interior. Volumen 1 para Mahansa Yogananda. Discurso 11. La conversión del agua en vino. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús. Jesús no realizó su primer milagro en público con el objeto de mostrar su aprobación a la costumbre de embriagarse con vino, sino para demostrar a sus discípulos que tras las diversas manifestaciones materiales se encuentra la única sustancia absoluta. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Ellos las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dijo, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llamó al novio y le dijo: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora». Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Juan 2, 1-11. Jesús se dirigió a su madre de manera impersonal, llamándola mujer, porque él se veía a sí mismo solamente como espíritu. No se consideraba un hijo mortal que había nacido del cuerpo de padres terrenales en una encarnación pasajera, sino como hijo de la divinidad que era su madre y padre eternos. Swami Shankara, de modo similar, compuso un canto acerca del estado de iluminación que alcanza quien trasciende el cuerpo. Ni nacimiento ni muerte ni casta tengo, padre y madre no los tengo. Yo soy él, Espíritu bendito, yo soy él. Todas las almas son hijos del Altísimo. Salmos 82:6. Olvidar este linaje divino significa aceptar las limitaciones de la identificación con el cuerpo humano, la noción de que eres polvo, lo cual es humillante para el alma. Quien conoce a Dios recuerda en todo momento que el celestial Padre, Madre, Creador, es el verdadero Padre y Madre de las almas y cuerpos de todos los seres. Es el divino alfarero quien ha creado la arcilla mortal y ha modelado, a partir de ésta, las moradas corporales transitorias, tanto del Padre y de la Madre como de sus hijos. La actitud divina de desapego expresada por Jesús no significa que él incumpliese el mandamiento de Dios de honrar a tu padre y a tu madre. El amor de Jesús por su madre era evidente. Por ejemplo, en el momento de su crucifixión, cuando le pidió a su discípulo Juan que cuidara de ella, se debe reverenciar el espíritu maternal como una expresión del amor incondicional de Dios, así como también es preciso honrar al Padre como un representante de la sabia protección del Padre Celestial, porque por consiguiente la devoción hacia los padres es parte de la devoción a Dios, la cual es, ante todo, amor filial hacia el Padre Divino, aquel que se halla detrás de quienes nos cuidan en el seno de la familia,
el Padre Madre Divino que ha delegado en los padres terrenales la responsabilidad de criar al niño cuando el corazón ha alcanzado un estado de sintonía divina. Las relaciones que establecemos con quienes se encuentran próximos a nosotros se convierten en oportunidades de beber el amor infinito de Dios en los cálices de numerosos corazones. Si carecemos de esta discernidora comprensión, esas relaciones que Dios nos ha dado se degeneran fácilmente debido a la influencia de la ilusión cósmica, convirtiéndose en limitantes e insatisfactorios apegos que dan lugar a despedidas tristes y dolor por la separación acaecida con la muerte. Cuando la madre de Jesús acudió a él para hacerle una petición durante la celebración del banquete de bodas en Caná, él le respondió apoyándose en su suprema lealtad a Dios: Mujer, no puedo acceder a tu petición solo por pedírmelo como una madre amorosa. Únicamente Dios puede designar la ocasión y los medios por los cuales manifestará su gloria a través de mí. Jesús no tuvo la intención de faltarle el respeto a su madre, y María así lo comprendió. Expresando su fe en la voluntad divina, les dijo a los sirvientes que estuviesen atentos a lo que su hijo les pudiera solicitar. Habiendo percibido intuitivamente la guía interior y el consentimiento divino, Jesús pidió de inmediato a los sirvientes que llenaran de agua 6 cántaros grandes, y en el acto la convirtió en vino selecto. Todo esto lo realizó él ante los ojos de sus discípulos con el fin de que ellos supieran que el agua se había transformado en vino por el poder de Dios y no a través de un acto de prestidigitación o un truco similar. El relato del Evangelio da a entender claramente que este primer milagro de Jesús no tuvo como propósito complacer a su madre ni suscitar el asombro de los concurrentes a la boda, ninguno de los cuales tuvo conocimiento de lo que había ocurrido. El milagro se llevó a cabo para cumplir con el mandato de Dios, y solo con el objeto de que se beneficiaran los sinceros discípulos de Jesús, que recientemente habían comenzado a seguirle. Al acrecentar su fe en el poder de Dios y en la divina presencia que se manifestaba en aquel que les había sido enviado como Salvador. Los milagros atraen a los curiosos, en cambio, el amor de Dios atrae a las almas sumamente evolucionadas. El Señor ya ha desplegado maravillas con prodigalidad para que el hombre se deleite contemplándolas. ¿Acaso podría haber algo más milagroso que la presencia evidente de una inteligencia divina en cada partícula de la creación? Podemos vislumbrar esta presencia en el modo en que un árbol enorme emerge de una diminuta semilla, en los incontables mundos que giran en el espacio infinito, sujetos a una elaborada danza cósmica mediante la regulación precisa de las fuerzas universales, en el modo en que el cuerpo humano tan maravillosamente complejo se desarrolla a partir de una única célula microscópica. Se halla dotado de una inteligencia consciente de sí misma y se sostiene por medio de un poder invisible que lo sana y le da vitalidad. En cada átomo de este asombroso universo, Dios obra milagros constantemente, y sin embargo, los hombres de mentalidad obstusa no saben valorarlos. El Señor, que todo lo sabe y lo comprende, lleva a cabo silenciosamente la tarea de regir a su vasta familia del cosmos, sin imponerle al ser humano ninguna clase de reconocimiento por medio de un manifiesto despliegue de su divino poder y magnificencia. No obstante, habiéndose ocultado con toda humildad tras el velo universal de las diversas formas y fuerzas, Él deja entrever su presencia en infinidad de maneras diferentes y llama a las almas mediante los susurros interiores de su amor.
Ningún milagro muestra la presencia de Dios de modo más certero que cuando se alcanza la sintonía divina, aunque solo sea un leve contacto con su amorosa omnipresencia. El supremo regalo de Dios para el ser humano es el libre albedrío, la libertad para elegirle a Él y a su sabiduría o preferir, en cambio, las tentaciones del engaño satánico de Maya. Como amante cósmico de todas las almas, el único deseo del Señor es que por ventura el hombre emplee su libre albedrío para rechazar los volubles incentivos de Satanás y abrace la plenitud absoluta que el amor divino le prodiga. Si Dios revelara su presencia como eminente creador o le hablara al mundo como autoridad indiscutible, los seres humanos perderían en ese mismo instante su libre albedrío, pues no podrían sino precipitarse en pos de su manifiesta gloria. Si Dios desplegara su omnipresencia realizando grandiosos milagros, las asombradas y atemorizadas multitudes se verían atraídas hacia Él a causa de la coacción que ejercen tales fenómenos, en vez de elegirle motivadas por el amor espontáneo de sus almas. Así pues, Dios no emplea ni siquiera, a través de sus santos, un poder espiritual que pudiese suprimir el libre albedrío con el objeto de atraer a las almas hacia sí. El intelecto humano, viciado por Maya, parece tener de todos modos la necesidad de contar con alguna prueba concreta y demostrable de la existencia de Dios antes de volver sus pasos hacia Él, y con ciego descaro desafía una y otra vez a su Creador para que se le revele a través de signos y prodigios. Pero si el ser humano no ve un indicio en el hecho de que cada manifestación conocida como natural constituye por sí misma un milagro que expresa la inmanencia de Dios, es improbable que haya otros signos que pueda apreciar mejor. Es fácil creer cuando se expone ante los sentidos un fenómeno espiritual comprensible. No es preciso entonces hacer esfuerzo alguno para despertar la fe que se encuentra latente en el alma. Jesús expresó esta verdad en las palabras que le dirigió a Tomás. ¿Por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no han visto y han creído. Quien verdaderamente anhela a Dios no siente atracción hacia los poderes y milagros. Es característico del Señor revelar su presencia de un modo silencioso y sutil, rara vez de manera abierta, a aquellos devotos que sobre todas las cosas anhelan encontrar al Creador. A su debido tiempo, Él permite que sus santos muestren ante las personas que están en condiciones de despertar espiritualmente aquello que es extraordinario, pero jamás con el fin de satisfacer una vana curiosidad. Aun cuando el papel singular de Jesús consistía en ser un Salvador universal que surgía en una época oscura y poco ilustrada, en la cual era necesaria la demostración abierta del poder de Dios con el propósito de dejar una huella permanente en los anales del tiempo. Él rehusaba a menudo ofrecer señales y milagros espectaculares que tuviesen la finalidad de probar su propia divinidad y la presencia de Dios. Jesús realizó sus milagros: sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, caminar sobre las aguas, para beneficio de los verdaderos creyentes y tan solo si contaba con la autorización y la guía divina. Él enfatizaba siempre que cumplía con la voluntad de Dios, aquel que le había enviado, y que primero esperaba el mandato de su Padre. Un argumento supuestamente convincente que suele esgrimirse en favor de la costumbre de beber vino es el hecho de que Jesús mismo lo bebía y que incluso lo materializó como parte de uno de sus milagros. En aquella región árida, incluso las escasas reservas de agua existentes se encontraban a menudo contaminadas y no se conocían en esa época métodos de purificación.
por lo cual el jugo de uvas fermentadas proporcionaba un suplemento de líquido para el cuerpo e incluso era considerado tanto higiénico como sacramental. A pesar de que esta práctica no sea válida en circunstancias diferentes, muchas personas se apresuran con bastante oportunismo a imitar aquellas acciones de un maestro que justifican sus propias inclinaciones, aunque no muestran igual fervor cuando se trata de emular su ejemplo espiritual. Debes primero asemejarte a Jesús. Bebe el vino de su inspiración, el vino de la conciencia de Dios que lo elevó por encima de las compulsiones mundanas. Los grandes maestros de todas las épocas se han manifestado en contra del uso de estupefacientes. Los efectos de estos son sumamente perjudiciales, ya que entorpecen los más preciados atributos del hombre, los refinados instrumentos de la conciencia. Quien se entrega a la bebida aniquila toda percepción de Dios. La tentación de entregarse a la bebida, que da lugar a una euforia temporal, fue creada por la fuerza satánica con el propósito de desviar al hombre de su búsqueda del gozo verdadero, que solo puede hallarse en Dios. La necesidad del alma de refrescarse en el estado trascendental, necesidad que se degrada por la influencia del engaño, ha llevado a todas las civilizaciones a desarrollar sus propios métodos falaces para escapar de la realidad, siendo uno de ellos la embriaguez, que produce, por el contrario, un pernicioso estado de esclavitud. La conciencia de Dios es 1000 veces más embriagadora que el estado de ebriedad y eleva el espíritu del hombre en vez de degradar sus capacidades. En el día de Pentecostés, los discípulos de Jesús se encontraban en un estado semejante al de la embriaguez, mas había sido provocado por el vino de la conciencia divina. Quien se haya embriagado de Dios no necesita ningún otro paliativo para aliviar los males que puedan acaecerle. Por eso, los grandes maestros insisten en que es preciso sentarse en silencio y meditar profundamente. Una vez que el devoto haya vencido la oposición que presentan sus pensamientos inquietos, comprobará que su copa rebosa con el divino elixir extático del gozo. Jesús no realizó su primer milagro en público con el objeto de mostrar su aprobación a la costumbre de embriagarse con vino, sino para demostrar a sus discípulos que tras las diversas manifestaciones materiales se encuentra la única sustancia absoluta. Para Jesús el vino no era vino, sino una vibración específica de la energía eléctrica, que podía manipularse por medio del conocimiento de leyes suprafísicas precisas. Toda la creación de Dios opera de acuerdo con la ley. Los hechos y los procesos gobernados por leyes naturales, ya descubiertas, no se consideran milagrosos, pero cuando la ley de causa y efecto funciona de manera tan sutil que el hombre no logra dilucidar cómo ocurre algo en particular, lo considero entonces un milagro. Sabemos cómo se fabrica el vino empleando el proceso habitual, la fermentación provocada por microorganismos que transforman el azúcar en alcohol. Sin embargo, para convertir una sustancia formada por ciertos elementos, el agua por ejemplo, en otra constituida por elementos diferentes, por ejemplo el vino, es preciso ejercer control sobre los átomos. Jesús sabía que era el poder unificador y equilibrante de la inteligencia y la voluntad divina lo que subyace a la materia atómica y la controla. Que es posible descubrir que la conciencia es el origen mismo de la materia si ésta se disgrega en las partes que la componen. Jesús comprendía la relación metafísica que existe entre la materia y el pensamiento, y demostró que una forma de materia puede convertirse en otra no solo mediante procesos químicos, sino a través del poder de la mente universal. Gracias a su unidad con la inteligencia divina que impregna la creación entera, Jesús modificó la disposición de los electrones y los protones del agua y así la convirtió en vino.
Según la ciencia moderna, la materia está compuesta por casi 100 elementos diferentes. Aun cuando dichos elementos poseen múltiples propiedades y características, todos ellos pueden reducirse a electrones, protones, neutrones y otras partículas estructurales subatómicas, así como a unidades sutiles de luz y energía. El agua, el vino y todas las sustancias de la creación material están constituidas por las mismas partículas, pero se encuentran combinadas de manera distinta y sus frecuencias de vibración difieren entre sí, de modo que así dan lugar a la infinita variedad de sustancias y formas que existen en la creación. La ley de causalidad que rige todas las manifestaciones materiales puede reconocerse hasta en el ámbito de actividad de las partículas subatómicas. Pero más allá de este punto se pierde de vista el rastro de la operación de la ley de causa y efecto, pues en verdad los científicos desconocen la razón por la cual los electrones y protones se disponen en diferentes formas moleculares para crear los diversos tipos de materia. Afirma la ciencia que al llegar a este punto la naturaleza sumisamente cede el paso a una inteligencia divina, puesto que es preciso que exista algún poder que le ordene a los sutiles bloques electrónicos y protónicos cómo distribuirse en diversas combinaciones a fin de crear innumerables sustancias que adoptan configuraciones extremadamente complejas, como por ejemplo las formas de vida inteligente. El espíritu es el poder que aporta vida e inteligencia a la materia. No existe una diferencia fundamental entre la materia y el espíritu. Tanto el pensamiento como la materia tienen su origen en el poder vibratorio creativo de Dios. El pensamiento, la energía y la materia difieren solo en lo que se respecta a su vibración relativa. El pensamiento es la vibración más sutil que se condensa para formar la luz de la energía vital, prana, y finalmente la vibración densa de la materia. Cuando los pensamientos se cargan de energía, se convierten en imanes visibles, tal como ocurre en los sueños. La materia está constituida por los pensamientos cristalizados de Dios, los sueños cristalizados de Dios. Las vibraciones de los pensamientos creativos de Dios difieren de las vibraciones de la materia, tanto en calidad como en cantidad. La materia es una vibración densa que se desarrolla a partir de la conciencia de Dios, y el pensamiento es la sutil vibración creativa de la conciencia divina, el poder vibratorio activo y activador. La materia está constituida por vibraciones de conciencia relativamente fijas. En cambio, el pensamiento, la unidad básica de la actividad creativa de Dios, es conciencia en movimiento y en evolución, y tiene la capacidad de experimentar infinitas transformaciones. Si observamos el desarrollo de un niño a lo largo de las diversas etapas de maduración, veremos la evolución de los cambiantes pensamientos que abriga en su interior. Los pensamientos del niño se transforman en los del joven, los cuales a su vez maduran para crear los pensamientos del adulto. No obstante, todos estos pensamientos se originan en la conciencia de la misma persona. Los pensamientos son vibraciones subjetivas de la conciencia. Se encuentran lo suficientemente diferenciados como para clasificarlos, pero no se hallan diferenciados de modo tan rígido como la materia objetiva. Los pensamientos de temor, de gozo, de hambre, de ambición son diferentes y sin embargo están relacionados entre sí, ya que se trata de manifestaciones de la misma conciencia. Cada transición del pensamiento produce un efecto sobre otros pensamientos en un intercambio de comunicación. La materia es una vibración que da la idea de ausencia de interrelación. La materia se puede dividir o clasificar de diversas maneras sin necesidad de relacionar dichas divisiones entre sí. Es decir, cada objeto posee su propia fijeza distintiva. Uno puede dividir un trozo de pastel y colocar las porciones en dos habitaciones diferentes sin que dichas porciones tengan relación entre sí.
En cambio, los pensamientos de hoy y los de mañana están interrelacionados y son conscientes unos de otros. La conciencia objetivada de la materia no puede pensar en sí misma ni en su relación con otra materia. Se trata de una conciencia fija, sujeta al instinto. ¿Qué significa que se encuentre sujeta al instinto? Significa que es una vibración del pensamiento que genera una sola clase de conciencia. Si coloco ante mí un vaso de vidrio, cada vez que lo mire me transmitirá únicamente la conciencia fija de un vaso de vidrio. Aunque los objetos materiales fueron creados para producir una conciencia fija en nuestro interior. Aún así, la conciencia humana puede modificarlos hasta cierto punto. Una piedra natural que produce la conciencia fija de una piedra puede modificarse si, por ejemplo, le damos la forma de una taza. Pero la conciencia humana tiene sus limitaciones. Eso quiere decir que la piedra de la cual está hecha la taza siempre permanecerá siendo piedra. Se puede inducir a una persona que se halle bajo los efectos de la hipnosis a zambullirse en el suelo y moverse como si estuviese nadando. Si el hipnotizador le ha sugerido que hay un estanque frente a ella, de igual modo un proceso de hipnosis cósmica sugiere en el hombre la noción ordinaria de la materia, lo cual le hace percibir el agua como líquida, los sólidos como impenetrables, el aire como una corriente invisible y el fuego como luz y calor. Es el engaño cósmico el que produce el concepto de que las sustancias y los objetos son fijos, finitos y diferenciados, y que están dotados de propiedades definidas que no pueden modificarse. La fuerza creativa universal maya origina limitaciones ficticias en aquello que es ilimitado, hace que la sustancia infinita no vibratoria adopte la apariencia no de objetos limitados por medio de la vibración, el movimiento y el proceso de cambio. En definitiva, nada de lo que existe en el universo es finito, a excepción de las diversas fases de cambio que atraviesa aquello que es material. Las olas son finitas porque surgen temporalmente del océano y luego se desvanecen, también por cierto tiempo hasta volver a aparecer una vez más. Cuando las olas se forman y se disuelven en el seno del océano, ¿podría acaso decirse que el agua que constituía las olas ha dejado de existir? No, simplemente volvió a la fuente. Solo ha desaparecido la configuración singular de ola que el agua había adoptado. Cuando el agua se evapora, el valor que se recoge puede condensarse y crear agua de nuevo. Si bien la apariencia y las características del agua se modifican cuando ésta se somete a diversos procesos físicos, su composición elemental permanece inalterable. Lo mismo sucede con la materia. Las partículas en movimiento y las energías en proceso de metamorfosis se unen y se separan en una incesante danza vibratoria de transformación, mediante la cual adoptan por cierto tiempo la forma de sustancias y objetos que poseen la apariencia de ser infinitos, de hallarse separados los unos de los otros y de tener un comienzo y un final. No obstante, en su esencia subyacente, toda la materia es ilimitada e inmutable. Sus cambiantes fases son transitorias, pero el poder cuya vibración produce el cambio es permanente. Bajo el influjo de Maya, el Satanás metafísico, el proceso humano de pensamiento puede percibir únicamente los fenómenos cambiantes y no el divino noumeno subyacente. El pensamiento es conciencia humana en estado de vibración. La conciencia humana es una porción delimitada de la conciencia divina, en un estado de vibración. Cuando se produce el proceso del pensamiento, la conciencia del hombre vibra. Aquellos cuya conciencia vibra bajo el influjo de Maya, el hipnotizador cósmico, permanecen con la atención atrapada en la finitud.
Es posible recuperar el dominio de la mente a través de la práctica de técnicas psicofísicas del yoga. Al calmar las inquietas vibraciones del pensamiento procedentes de la conciencia humana y experimentar el éxtasis de la conciencia divina. A través del desarrollo espiritual, el ser humano puede alcanzar un estado de elevación en que desaparece la conciencia de fijeza generada por el contacto con la materia. En tal estado le es posible comprobar que los objetos finitos no son sino conciencia confinada, y percibe las diferenciaciones de la materia, antes rígidas, como relatividades del pensamiento, todas ellas interrelacionadas en el seno de la preeminente y unificadora inteligencia divina de la cual provienen. Al alcanzar la unidad con esta inteligencia crística que todo lo gobierna, Jesús despertó del gran sueño de Maya. Había trascendido la conciencia de fijeza controlada por el hipnotizador cósmico. De ese modo y a voluntad, le fue posible convertir en pan los pensamientos que se hallaban materializados en forma de piedras, y pudo también transformar en vino los pensamientos que había adoptado el aspecto de agua. Los seres humanos comunes deben emplear procesos materiales con el objeto de realizar cambios en el mundo físico. Debido a que el hombre en general se halla limitado por la ley de la dualidad y por la diferencia relativa que existe entre las vibraciones de la materia, la energía y el pensamiento. Pero aquel que mediante la suprema conciencia de la unidad conoce la verdadera naturaleza de la creación puede llevar a cabo cualquier metamorfosis. Tal como un director de cine es capaz de producir milagros sobre la pantalla manipulando los rayos de luz que se proyectan sobre ella, Jesús se encontraba en la cabina de proyección de la eternidad, desde la cual contemplaba la creación entera como una proyección de los pensamientos de Dios, como verdaderas partículas de pensamiento originadas en la conciencia del Supremo Creador, que se habían tornado visibles merced a la luz vibratoria de la energía vital. Estando Jesús unido a la mente divina, para él no constituía dificultad alguna el ordenarle a una vibración dotada del poder de dar forma que se convirtiese en otra diferente. Fin del capítulo 11. Gracias por escuchar.